Hola chicos, hoy nos compete entonces conversar un poco sobre la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una ruta metabólica que se caracteriza por producir ribosa 5-fosfato, la cual es el sustrato principal para la síntesis de nucleótidos de los ácidos nucleicos, además de producir el NADPH, que es un equivalente reductor importante para otras rutas metabólicas. En cuanto a la gluconeogénesis, entonces tenemos que decir que es una ruta anabólica que gasta energía, en algunos casos en forma de ATP, en otros casos en forma de GTP, perdón. En total son 6 ATPs los que se gastan. Es una ruta que se activa cuando la cantidad de glucosa en sangre es mínima. Se puede activar de manera hormonal directamente por el glucagón o se puede inhibir directamente con la función de la insulina. Para hablar un poco más del catabolismo de los carbohidratos, tenemos que hablar de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas recibe su nombre porque el producto final es una pentosa, la cual puede ser utilizada para la síntesis de nucleótidos, que son el sustrato fundamental para los ácidos nucleicos de todas las células. La vía de las pentosas está dividida en dos fases, una fase que se llama la fase oxidativa y otra que se llama la fase no oxidativa. De manera muy general, la fase oxidativa tiene como objetivo fundamental producir la pentosa, que es la ribosa 5-fosfato, y además producir equivalentes reductores en forma de NADPH. Por el contrario, la fase no oxidativa tiene como función fundamental recuperar los carbonos e introducirlos a la glucólisis para producir energía. Inicialmente entonces tenemos que hablar de la fase oxidativa. La fase oxidativa es una fase corta que inicia con la glucosa 6-fosfato, la misma que se encuentra en la glucólisis. ¿En qué momento la célula determina que no debe hacer glucólisis y hacer vía de las pentosas? Ese momento lo determina la cantidad de ribosa 5-fosfato que tenga disponible para sintetizar ácidos nucleicos, DNA o RNA. Es por eso que entonces la glucosa 6-fosfato, aquí nos la muestran de manera circular con su fosfato en el carbono número 6, reacciona rápidamente, se convierte en 6-fosfogluconolactona. La diferencia, miren la diferencia entre esta y este, es precisamente la oxidación de este primer carbono, el carbono número 1. Seguidamente, ese carbono número 1 es oxidado, el anillo se abre, miren que en esta estructura ya no hay anillo, y seguidamente este carbono que fue oxidado es perdido en forma de CO2. Es decir, pasamos de una molécula de 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos a una molécula de 5 carbonos. La molécula de 5 carbonos que se produce se llama ribulosa 5-fosfato, la cual puede isomerizarse rápidamente y de manera muy fácil a ribosa 5-fosfato. Es en la primera reacción de la vía de las pentosas y en la tercera reacción de la vía de las pentosas donde se producen los equivalentes reductores en forma de NADPH. Estos equivalentes reductores serán usados posteriormente para otros procesos anabólicos extremadamente importantes como la síntesis del colesterol y la síntesis de los ácidos grasos. De esta manera entonces los carbonos de la glucosa, normalmente de la ingesta de la dieta,
pueden terminar convertidos en ribosa 5-fosfato. Esta ribosa 5-fosfato, cuando se produce, entonces puede ir a hacer síntesis de nucleótidos que finalmente pueden llegar a ser parte de los ácidos nucleicos. Sin embargo, cabe aclarar que muchas veces se produce un exceso de ribosa 5-fosfato y es entonces ahí cuando interviene la fase no oxidativa. Para resumir, en este caso, la fase oxidativa tenemos que decir lo siguiente. Iniciamos con glucosa, terminamos con ribosa 5-fosfato, perdemos CO2, un CO2 se pierde y se generan 2 NADPHs. Como su nombre lo dice, su fase oxidativa se caracteriza precisamente porque estamos oxidando este carbono, todo el tiempo se va oxidando hasta que se pierde. Ya la fase no oxidativa es una fase un poco más compleja, tiene más reacciones, pero se puede resumir de manera sencilla con unas reacciones que cataliza una enzima o un conjunto de enzimas que se llaman transcetolasas. Las transcetolasas lo que hacen es convertir aldosas en cetosas y cetosas en aldosas, como se ve en esta figura. En esta figura vamos a tener una cetosa que se conoce como donadora y una aldosa que se conoce como aceptora. Lo que ocurre es la transferencia de estos grupos cetosa hacia la aldosa para que la cetosa me quede convertida en una aldosa y la aldosa me quede convertida en una cetosa. De una manera un poco más práctica se ve en este ejemplo. Acá vemos a la pseudoheptulosa 7-fosfato, es un azúcar de 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren que es una cetosa. Esa cetosa de 7 carbonos va a reaccionar con una aldosa de 3 carbonos. Acá está aldosa. Va a reaccionar con una de 3 carbonos, 1, 2 y 3. Esa reacción hace que estos carbonos pasen hacia acá, hacia el carbono 1 de la aldosa, y la pseudoheptulosa 7-fosfato, que era cetosa, me quede convertida en una aldosa, y que el gliceraldehído 3-fosfato, que es una aldosa, me quede convertida en una cetosa, que es la silulosa 5-fosfato. En las reacciones catalizadas por las transcetolasas no hay pérdida de carbonos. Si contamos los carbonos, al lado y lado de la reacción vamos a tener 7 por este lado y 3 por este lado, me dan 10. Y como producto de la reacción vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Lo que quiere decir que también tenemos 10 carbonos. No hay pérdida neta de carbonos, pero sí hay transferencia de carbonos entre las moléculas. Entonces, resulta que la fase oxidativa se caracteriza porque, como les comenté en la diapositiva anterior, se produce un exceso de ribosa 5-fosfato, el cual, si no es utilizado para la síntesis de nucleótidos, pues como tal, como ribosa 5-fosfato, no puede ser introducido nuevamente al metabolismo o al catabolismo de los carbohidratos para producir energía. Entonces lo debemos convertir en algunas moléculas que me puedan entrar ya sea a la glucólisis o a la gluconeogénesis. Entonces vamos a ver que la fase no oxidativa se caracteriza precisamente por tomar todos estos carbonos, que son 5, y meterlos nuevamente a la glucólisis de manera muy general. Entonces, tenemos que un exceso de ribosa 5-fosfato.
La ribosa 5-fosfato, como vemos en la diapositiva anterior, es una aldosa que se puede isomerizar a una cetosa, que es la cilulosa 5-fosfato. Entonces tenemos 5 carbonos por este lado y 5 carbonos por este otro. Desde ese punto se puede comenzar de manera muy sencilla la fase no oxidativa. Recuerden que el exceso es de ribosa 5-fosfato. Se isomeriza a cilulosa 5-fosfato y comenzamos con esa pareja. En ese momento participa la primer transcetolasa y me convierte la ribosa 5-fosfato en pseudoeptulosa 7-fosfato. Y la cilulosa 5-fosfato me la convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Nuevamente aparece una cetosa y una aldosa. Esta reacción que acabamos de ver acá es justo esta misma que vamos a ver acá. Es la reacción entre la pseudoeptulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Una cetosa y una aldosa que van a reaccionar y me van a producir fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Esta tiene 6 carbonos, esta tiene 4 carbonos. Esta tenía 7 y esta tiene 3. La fructosa 6-fosfato, como lo mencionamos antes, puede entrar rápidamente a la glucólisis. Por su parte, la eritrosa 4-fosfato reacciona nuevamente con la cilulosa 5-fosfato, que tiene 5 carbonos. ¿Que de dónde viene? De la isomerización de la ribosa 5-fosfato. En este caso, tenemos 9 carbonos, 4 por este lado, 5 por este lado. Hay una reacción en la que se produce fructosa 6-fosfato, que nuevamente puede ingresar a la glucólisis, y se produce gliceraldehído 3-fosfato, que nuevamente puede ingresar a la glucólisis. Eso quiere decir que yo inicio con moléculas de 5 carbonos, que sería ribosa 5-fosfato y cilulosa 5-fosfato. Produzco pseudoeptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Sigo sumando los mismos 10 carbonos. Posteriormente produzco fructosa 6-fosfato, que se va a la glucólisis, y eritrosa 4-fosfato, que reacciona nuevamente con la cilulosa, que es esta misma que puede estar acá, y me produce nuevamente fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Estos ya pueden ingresar a la glucólisis. Si yo hago esto por 2 veces, 1 y 2, obtengo toda la vía y la fase no oxidativa de la vía de las pentosas, cuya finalidad es producir moléculas que puedan ingresar a la glucólisis nuevamente para recuperar todos esos carbonos que se produjeron en exceso hasta ribosa 5-fosfato y que no se utilizaron, para no perderlos y producir energía. Recuerden que en la glucólisis yo produzco 2 ATPs de manera neta. Con esto damos entonces por terminada la parte que tiene que ver directamente con la vía de las pentosas. Recordemos, muchachos, que esta ruta es una ruta que nos permite recuperar carbonos que fueron producidos de manera excesiva hasta ribosa 5-fosfato.